Hola, bienvenidos a este resumen de la materia didáctica de la lengua española. Vamos a compartir una presentación para ver un pequeño resumen de qué esta materia nos enseñó. Perfecto, aquí comenzamos. Esta materia nos la impartió la profesora Kimberly Serrano. Eh, Vimos y abundamos temas de suma importancia, sobre todo entender el proceso de para qué sirve esta materia, saber lo que es leer y escribir, que va primero, fue una de las dudas que me surgió durante la clase. Las habilidades que hay que tener, las etapas para la lectoescritura, las habilidades, los procesos que se dan, los métodos que se utilizan, estrategias y un sinnúmero de temas más que veremos un poco más adelante. Básicamente vamos a hacer resúmenes muy breves. Esta materia tuvo un propósito, sobre todo la práctica. Trabajamos mucho la práctica y el desarrollo de entender los conceptos a través de ejemplos palpables, de generar estrategias, de generar recursos. Obviamente lo primero que hay que entrar es qué es la lectura y qué es la escritura. Obviamente ambos procesos van de la mano, van integrados. Nunca vamos a enseñar solamente a leer o solamente a escribir. Em, pero sobre todo la parte de lectura es quizás el inicio. ¿Por qué? Porque con la lectura se hace un proceso de reconocimiento de los símbolos. Ya el niño habla, se expresa, aunque sea con una cantidad muy limitada de palabras, dependiendo de la edad, obviamente, pero el niño habla, entonces comienza a reconocer que esos símbolos significan algo, comienza a reconocer que juntos significan palabras y luego que esa palabra completa es todo un significado. Y luego nos adentramos a la construcción de oraciones, etcétera, pero eso es más avanzado. Entonces, con estos procesos, pues se logran básicamente con ciertas habilidades. A mí me tocó explicar la constancia perceptual, que es un concepto, una de las últimas habilidades que se adquiere después de pasar por la habilidad del contraste y otras. La constancia perceptual lo que impregna es que el niño, para poner un ejemplo, pueda percibir uniformemente, o sea, pueda entender que una A sigue siendo una A, aunque esté un poco inclinada, aunque esté totalmente de frente, esté un poco acostada. Consta de unas leyes que son la ley de primacía, la ley de autonomía y la ley de la buena forma de Pragnas. Eh, para ponerlo en un ejemplo quizás un poquito más visual, el niño puede comprender que una puerta es una puerta, aunque la puerta esté abierta, esté cerrada, entonces sigue siendo la misma puerta. Por eso es una habilidad un poquito más compleja, por eso es una de las últimas que se adquiere en la lectoescritura. Luego también vimos el proceso léxico. Este proceso me gustó mucho ya que pudimos entender cómo pasa esa oralidad con la que llega el niño a inicial y a primaria, a ya a reconocer que es una palabra y que esa palabra representa algo. Esto es un vaso, por ejemplo. Esto es un celular, como aquí vemos en el ejemplo. Esto es una planta, que esas letras significan lo mismo que este dibujo y que es otra forma de expresarlo. Entonces, el proceso léxico tiene dos partes súper interesantes de entender, dos rutas, como le llaman, para leer. Si se atreven ahora mismo a hacer el ejercicio que dice lee estas palabras de la lista, eh, mientras la leen, se van a dar cuenta que estamos haciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque estas palabras o son pseudopalabras
o son palabras que no son muy usadas, no estamos muy acostumbrados a ellas. Esto se llama la ruta fonológica. La ruta fonológica nos lleva desde el grafema, que es cada una de estas letras, al fonema, o sea, fenecer. Tengo que leerla, tengo que entrar a ella, lo hago desde esa ruta fonológica. Y tenemos la ruta lexical, que es quizá como ya estamos más acostumbrados a un cierto tipo de palabras, tenemos un vocabulario mucho más amplio, ya hemos visto muchas veces la palabra elefante, profesor, proceso, hacemos entonces esta lectura desde la ruta lexical. La ruta lexical no necesariamente ya la descomponemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niños pueden entrar siempre desde la ruta fonológica, pero lo que queremos lograr es que lleguen a hacerlo desde la ruta lexical. Y obviamente este proceso no se queda solamente siendo niño. Entonces, vimos también las etapas de la lectoescritura. Aquí vemos las 5 etapas principales. Estas etapas se manejan digamos, de 0 años a 6, 7 años. Obviamente esto no es necesariamente una ley, porque obviamente tenemos adultos que quizás no son alfabetizados. Entonces, básicamente, estas etapas lo que de un niño escolarizado nos describen los procesos por lo que va pasando. A nosotros nos tocó explicar la etapa presilábica, en donde el niño puede ya ir copiando una letra, puede ir entendiéndola, pero no reconoce totalmente su significado, su fonema, entonces ya, pero ya está entrando, ya diferencia que es la etapa anterior, la primitiva, los garabatos que hacen cuando cogen un lápiz accediendo pues, a practicar su motricidad fina para luego poder escribir, a imitar más cerca. Aquí se agregan trabajos de trazado, y entre otros trabajos, pero sobre todo se refuerza mucho lo que es entender el significado. También vimos en un ejercicio global que vimos en la materia, pues todos los métodos, se trabajó un cuadro comparativo de ellos y obviamente el método ecléctico es pues el que encontramos sin desventajas, digamos. También el método global es muy usado, pero obviamente para trabajar el método ecléctico hay que conocer las virtudes y las no virtudes de cada uno de los métodos. ¿Por qué? Porque dependiendo del niño que nos toque trabajar, pues vamos a tener que utilizar un poquito de un método, un poquito de otro. Otros contenidos que vimos, y obviamente voy aquí ya a entrar a la parte donde veo que más me gustó, como mejor aprendí, fueron una práctica que nos dieron de lateralidad, muy interesante. Vimos estrategias como los textos instructivos, el trabajo de lectura fácil, el trabajo de mapa conceptual, vimos las adaptaciones curriculares, vimos una película súper sensibilizadora y obviamente este portafolio final. Este portafolio final pues creo que fue un gran reto porque resumir todo un cuatrimestre, sacar los contenidos que más me importaron, los más relevantes, lo que me llevo, pues creo que también creo un reto con ello. Acabo de ver una falta ortográfica, me la disculpan. ¿Cómo mejor aprendí? Bueno, pues como mejor aprendí fue llevando estos temas a los recursos, a las estrategias directamente. Entonces voy a entrar aquí a la parte en donde creamos, donde pudimos ver. Este ejercicio se creó como un recurso analógico para trabajar la constancia perceptual y básicamente la indicación es encontrar la correspondencia. Estos son unas letras movibles,
tridimensionales. Es un recurso manipulable con una ficha en donde está el abecedario. Dependiendo del curso podemos tener más letras, menos letras. Y básicamente el mandato es encontrar la correspondencia. Con esto vamos a hacer que el niño pues vaya tomando la letra A y ponerlo básicamente como en su sombra. Entonces va a entender que es la misma y básicamente tienen que completar pues la cantidad de letras. Con esto la constancia perceptual se desarrolla, se estimula. Este mismo ejercicio se puede trabajar con la misma letra en diferentes tamaños. Por ejemplo, una A más grande, una A más pequeña, una A mayúscula, una A minúscula. Ya eso depende del grado de complejidad en el cual no encontremos o necesitemos aplicarlo. También para la etapa presilábica trabajamos una ruleta divertida. Esta ruleta cuando le das a iniciar, pues es una ruleta virtual, es una estrategia virtual. Uno comparte la pantalla, esta ruleta está aquí, se activa con la flecha, gira, 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 cae entonces en un dibujo de estos y el niño debe de contestar ¿qué es esto? Si es una letra, si es un dibujo, si está más avanzado, si reconoce que es un cerdito, que es una letra A, entre otras. Como expliqué anteriormente, la etapa presilábica todavía al comienzo de ella no entienden el contenido. Las etapas hay que entender que no son con una línea fija, sino que siempre estamos adentrándonos a ella y avanzando. El niño va avanzando y va saliendo totalmente de una etapa cuando ya completa la siguiente. Seguimos acá. Para lo que es el trabajo del proceso léxico, o sea, de abundar ese léxico del niño para reconocer que esto es un xilófono, por ejemplo, que esto es un potecito de crema, por ejemplo, entre otras cosas, pues estamos tratando de entrarle más vocabulario al niño. ¿Para qué? Para que siempre termine en su ruta lexical. Entonces nos inventamos un recurso que puede ser tanto analógico como virtual, que es crear un cuento entre todos. Eh, Esta actividad, básicamente dirigida por la profesora, puede comenzar la profesora iniciando con la descripción de un personaje, de un paisaje, un objeto, y que los niños vayan agregándole información, todo compartido. A ver, entonces, este es uno de los últimos recursos que voy a presentar hoy. Eh, Me gustó mucho porque creo que es un recurso que puede utilizarse en un colegio completo durante varios grados, obviamente agregándole la complejidad, y es ir creando un diccionario ilustrado. Hemos visto muchas veces trabajar estimulación temprana con fichas, por ejemplo, como esta, que dibuja, que hay un dibujo de una pelota y está la palabra pelota. Entonces, me imagino perfectamente en un grado inicial el trabajo con esas fichas. Cada quien tiene sus fichas. Luego en un trabajo más de primaria, dibujar esas palabras usuales de casa. Y luego digamos que estamos en cuarto de primaria y sigue agregando ese diccionario totalmente ilustrado. Ya el niño escribe, ya el niño puede dibujar mejor y puede venir desde inicial cargando pues con este diccionario ilustrado hasta que, bueno, ya tenga otras motivaciones y pase a ser un recuerdo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Este es mi pequeño resumen. Obviamente 10 minutos no dan para explicar todo lo que vimos en la materia, pero esto fue lo que más me interesó, con lo que más me represento. Me encanta trabajar recursos, me encanta trabajar, crear desde cero algo que pueda funcionar y hasta luego.